Nos quedamos nosotros en la parte de componente escalar y vectorial y ángulo entre vectores. Lo hemos visto de manera teórica, posteriormente vamos a conjuntarlo ya de forma práctica con otras cuestiones. Y ahorita lo que nos toca ver es ángulos y cosenos directores de un vector, que son conceptos equivalentes. Aquí lo que estamos midiendo es el ángulo como tal, alfa, beta y gamma, donde alfa, beta y gamma, nos dice la teoría, son los ángulos que forma el vector respecto de los vectores unitarios y j y k, es decir, de los ejes coordenados x, y, z. Ahora no podemos medir un ángulo de un vector con un eje. Los ejes los vamos a representar por sus vectores unitarios y j y k en dirección de x, y, z respectivamente. Y además de ello, los cosenos directores, que si se dan cuenta es lo mismo que el ángulo director, nada más que está despejado el ángulo cuyo coseno hacia la izquierda. Y entonces tenemos que el coseno de alfa va a ser igual al cociente de la primera componente entre el módulo del vector y así sucesivamente. Bueno, vamos a explicar en primera instancia los ángulos directores alfa, beta y gamma. Estos ángulos directores alfa, beta y gamma, ya dijimos, son los ángulos que se miden respecto a los vectores y, j y k. O bien de manera coloquial lo decimos respecto a los ejes x, y, z respectivamente. Ahora, alfa va a ser igual al ángulo cuyo coseno de la componente en x del vector sobre el módulo del vector. Beta será igual al ángulo cuyo coseno de la segunda componente entre el módulo del vector. Y como ustedes ya lo están leyendo y adivinan, gamma es igual a la tercera componente del vector entre el módulo del vector en el argumento del ángulo cuyo coseno. Los cosenos de los ángulos directores, pues ya habíamos dicho, es despejar el ángulo cuyo coseno hacia la izquierda, y el coseno de alfa, por lo tanto, será la componente en x entre el módulo del vector, el coseno de beta, la componente en y entre el módulo del vector, y el coseno de gamma, la componente en z entre el módulo del vector. Además, se cumple la siguiente identidad, que la suma del cuadrado de los cosenos directores es igual a la unidad. Es decir, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1 siempre. ¿Sale? Y voy a hacer algunos ejemplos al respecto. Y posteriormente vamos a entrar ya a la componente vectorial. ¿Sale? Por cierto, no sé si en tutorías les hayan dicho algo sobre el laboratorio virtual de geometría analítica, sino para decirles yo. No dijeron nada. Ok. Bueno, ahorita les hablo un poquito del laboratorio virtual. ¿Sale? Y voy a sacar mi correo personal para abrir un respectivo laboratorio virtual. Bueno, voy a continuar con la parte de ángulos y cosenos directores. Lo voy a explicar aquí. Nada más vamos a traer los conceptos teóricos que nos hacen falta. Habíamos visto ya que el coseno de alfa va a ser igual a componente en x del vector sobre el módulo del vector. Coseno de beta es la componente en y del vector sobre el módulo del vector. Y el coseno de gamma va a ser igual a componente en z del vector sobre el módulo del vector. A ver, en un primer ejemplo, vamos a ver, pudiera decirles del vector u, para cambiarle el nombre, que no todo sea a, y va a ser igual, estoy pensando, a ver, menos 1, 0, raíz de 3. Primero, ya como parte de la solución, lo voy a poner inclusive en otro color.
Primero el módulo del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado es 1, más 0 es 1, más raíz de 3 al cuadrado que es 3, 1 más 3 es 4, raíz de 4 es 2. Entonces ya se convierte en algo trivial. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser igual a la componente en x menos 1 sobre el módulo del vector. Después, el coseno de beta va a ser igual a 0 entre el módulo del vector y 0 entre 2 es 0. Y finalmente el coseno de gamma va a ser igual a raíz de 3 sobre el módulo del vector que es 2. ¿Vale? Esos son los cosenos directores. Pero siempre nos va a interesar cuánto mide el ángulo director. Es decir, cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale gamma. Es decir, qué ángulo está formando respecto a los ejes coordenados. Y entonces, ¿coseno de qué me da menos un medio? 120 grados. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién habló? No alcancé a ver. Fabián, ¿no ves? Fabián. Muchísimas gracias, Fabián. Fabián. Son 120 grados. Ahora, recuerden que, y esto lo voy a poner aquí, los valores de teta están acotados entre 0 y 180 grados. Esta ecuación trigonométrica tiene otra solución, que son 240, pero queda excedido del intervalo de teta. Entonces nos quedamos únicamente con lo que decía Fabián de manera correcta, son 120 grados. Después, ¿cuánto vale beta? 90. Sí, 90. perfecto, 90 grados, porque el coseno de 90 es 0, ¿verdad? Voy moviendo el chat para acá y voy a hacer más grande la pantalla de participantes porque no veo quién están hablando. A ver, y finalmente, ¿cuánto vale gamma? 30 30 grados. grados. 30 grados, perfecto. Y además de ello, se cumple que el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de alfa, perdón, voy a iniciar en orden, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a la unidad. Vamos a ver si es cierto. Decía la parte teórica que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a la unidad. A ver, coseno cuadrado de alfa sería menos un medio al cuadrado, un cuarto, más coseno cuadrado de beta, más 0, más coseno cuadrado de gamma al cuadrado, 3 cuartos, igual a la unidad. Pues un cuarto más 3 cuartos es 1, ¿verdad? Por lo tanto, 1 es igual a 1 y se cumple. Siempre se va a cumplir, ¿sale? Ahora, en muchos de los ejercicios dan 2 de los 3 cosenos directores o información angular del vector y ustedes tendrán que obtener la incógnita. ¿Por qué? Porque conocen ustedes esta identidad trigonométrica, entonces de ella pueden despejar a uno de los ángulos o cosenos directores, ¿sale? Y es con lo que vamos a estar trabajando. Correcto, a ver, voy a dar otro ejemplo. Les voy a decir ahora que tenemos un vector v que es igual a 2, dejen admito a su compañero. A ver, estos valores nos van a dar valores no exactos, así que les pido, por favor,
me vayan ayudando con el uso de la calculadora. Primero vamos a sacar los cosenos directores a través de el módulo del vector. ¿Cuánto vale el módulo del vector v? 4. 4 unidades. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de alfa? 2/4. Ajá, que es un medio, ¿verdad? Este lo podemos sacar de manera exacta. Coseno de beta. Menos 3/4. Perfecto. ¿Y coseno de gamma? Menos raíz de 3/4. Ahora, ¿cuánto valen los ángulos que forma el vector respecto de los vectores I, J y K? El primero es exacto. En alfa, 60 grados. Ajá, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cuánto vale coseno de beta? Menos 3/4, que es beta el ángulo cuyo coseno de menos 3/4. ¿Cuánto vale beta? Tiene que ser un valor obtuso entre 90 y 180 grados. 138.59 grados. Ok, gracias. 138.59. Lo vamos a cerrar a 0.6. Lo redondeamos a décimas. Y después, gamma, ¿cuánto vale el ángulo cuyo coseno de menos raíz de 3 sobre 4? 115.65. 115.65. Muchísimas gracias. Pues así de sencillo se calculan los cosenos y los ángulos directores. Y lo mismo vuelvo a cumplir que coseno cuadrado de alfa, que es 1/4, más coseno cuadrado de beta, que son 9/4, más coseno cuadrado de gamma, que son 3/4, nos van a dar la unidad. ¿Sale? A ver, 16avos las dos últimas, perdón. 9/16 y 3/16. Lo escribo para no cometer errores de lo que estoy intentando ver. Coseno cuadrado de alfa es 1/4, pero el 1/4 lo voy a llevar yo a 16avos. ¿Sale? Porque todo lo demás va a estar en 16avos. Más coseno cuadrado de beta sería 9/16, más coseno cuadrado de gamma, 3/16. Y esto es igual a la unidad. ¿Vale? 4 más 9, 13, más 3, 16. 16avos. O sea que sí da 1. Y los ángulos que forman respecto a los tres ejes son 60, 138.6 y 115.7. Dijimos que lo íbamos a cerrar a primer dígito decimal. De manera aproximada. Obviamente, pues esto tiene más dígitos decimales. Lo estamos nosotros redondeando, ¿sale? Pero son ángulos aproximados que forman respecto a cada uno de los ejes o bien respecto a los vectores I, J y K. Ahora vamos a ver de una vez producto vectorial, que se llama también producto cruz, la condición de paralelismo y la aplicación del producto mixto o del producto vectorial, perdón. Primero, como la obtención de un área de un paralelogramo y después de ello el producto mixto. Ya vamos a terminar de ver hasta curvas, antes de curvas, pues. Ya esta otra parte la vamos a dejar para después de hacer muchos ejercicios, pero ahorita voy a concluir esto. A ver, producto vectorial. En el nombre viene el resultado. Es decir, yo voy a obtener un vector como resultado de esta operación. Recuerden que con anterioridad vimos el producto escalar. En el nombre viene el resultado también. El resultado de hacer el producto entre los dos vectores de manera escalar me va a dar un escalar, un número. Ahora, el producto vectorial, pues entonces, como su nombre lo dice, para dos vectores involucrados en este producto, el resultado será un vector. Vamos a ver cuáles son sus interpretaciones geométricas y propiedades. Bueno, el producto cruz va a ser un determinante
formado en primera instancia por los vectores I, J y K en el primer renglón. Después, si me dice que es A cruz B, importa el orden, ya que no hay conmutatividad. Se dice que el producto cruz es anticonmutativo, así que sí importa el orden en el que haga yo el producto cruz. Primero, el vector que se está poniendo en la primera posición del producto cruz, aquí decimos que es A, se va a colocar en el segundo renglón. Y si en la segunda posición del producto cruz dice que está B, hasta el último renglón colocamos B, ¿sale? Así que si decimos A cruz B, primero coloco IJK, luego coloco A y finalmente coloco B. En ese orden lo vamos a hacer. Y el resultado es este, que no me interesa ahorita que se lo aprendan, lo que me interesa es saber cómo se va a aplicar. Y lo voy a hacer con este ejemplo primero, nada más que lo voy a cambiar aquí a... Voy a poner letras diferentes para que no se hagan bolas con los subíndices porque luego pues se confunden con ello. Y después voy a hacer un ejercicio numérico, ¿sale? Ahora, una de las propiedades importantes del producto vectorial es que cuando yo realizo este producto vectorial, también llamado producto cruz, aquí le estoy llamando por el símbolo, no por el resultado. Producto cruz o producto vectorial son equivalentes, ¿sale? El producto cruz va a dar como resultado un vector simultáneamente ortogonal a los vectores involucrados en la operación, ¿sale? Bueno, vamos a ver primero, de manera teórica, lo que es el producto cruz. Voy a cambiar de tinta. Voy a decir que si el vector A es de componentes M, N y P, para utilizar letras diferentes, y el vector B, Q, R y S, tres componentes numéricas cualesquiera, ¿sale? Entonces, A cruz B va a ser igual a lo siguiente. Dijimos que voy a formar un determinante en cuyo primer renglón voy a poner siempre los vectores I, J y K. Segundo renglón coloco las componentes de A, que serían M, N y P. Y en el tercer renglón coloco el segundo vector involucrado en el producto cruz, que serían las componentes de B, Q, R y S. Ahora, ¿cómo obtener el resultado? Para la primera componente voy a quitar tanto el renglón como la columna donde se encuentre I, que es pues el primer elemento que yo voy a estar obteniendo, la componente en Y del vector, es decir, la componente en X del vector, la primera componente, ¿sale? Así que si suprimo yo, déjenme ver nada más si después puedo quitar de manera fácil estas flechitas señalándolas. Nope. Así que a ver, si hago no flechas, a ver si rayo esto así. A lo mejor sí me permite quitarlo cuando borre con la goma. Sí, ahí está. Bueno, les decía que suprimo el renglón y la columna de I para obtener la primera componente del vector. Así que esta primera componente va a ser resolver el determinante que me queda al suprimir este renglón y la columna. Y esto se resuelve a través de la regla de Sarrus. ¿Sí saben cuál es la regla de Sarrus para los determinantes de orden 2 y orden 3? No, maestro. Ok, hoy mismo les voy a subir unas cápsulas ya. Hago comercial para decirles que es poco práctico en ocasiones estar viendo la clase completa y les interesan ver conceptos teóricos resueltos de manera práctica y de manera muy sencilla. Voy a hacer cápsulas de 10 minutos a lo más y los primeros videos que voy a subir precisamente van a ser regla de Sarrus y regla de Kramer para resolver determinantes de orden 2 y orden 3 y su aplicación en la parte algebraica, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales del mismo orden, orden 2 y orden 3.
Y les voy a subir un video también ya de operaciones vectoriales a ustedes para que en muy poco tiempo vayan viendo ustedes también las operaciones. Entonces, primero lo explico aquí y ya si ustedes lo quieren ver hoy en la noche, en la tarde-noche, pues podrán hacerlo a través de esas cápsulas que les digo. Bueno, se resuelve de la siguiente manera. Voy a copiar los 4 elementos que me quedaron, N, P, R y S. A esto se le llama menor porque estoy suprimiendo yo este renglón y esta columna. El determinante que me queda pues, es un determinante menor. Se decrementa en un orden el determinante original, que era de orden 3 renglones por 3 columnas. Ahora me queda un determinante de orden 2 renglones por 2 columnas. Y se resuelve multiplicando los elementos de la diagonal principal y restando los elementos de la diagonal inversa. Así que esto va a ser n por s menos el producto de r por p, ¿sale? Entonces eso voy a colocar en la primera componente multiplicando al vector i, n por s menos r por p, y esto va a multiplicar al vector i, ¿sale? Ahora, borro el menor de abajo, no lo necesitamos. Como este determinante se resuelve por cofactores, es lo que estamos haciendo al suprimir un renglón y una columna. Eso lo verán en álgebra. A j, a esta segunda componente, siempre se le va a multiplicar por -1. Así tómenlo ustedes por default. Ustedes van a ver en álgebra cuando lleguen al tema, y esto lo pongo aquí, en algo que van a ver ustedes en álgebra. El cofactor que calculen ustedes para el elemento ij va a ser igual a -1 elevado a la i más j por el menor del mismo elemento, por el menor de ij. Ahora, el menor que nosotros estamos sacando aquí es el del elemento 1, 1, quitando el primer renglón y la primera columna, y es lo que nos quedaba, NP por RS. Pero el cofactor que nosotros estamos calculando del elemento 1, 1 va a ser igual a -1 elevado a la 1 más 1, que es 2, por el menor correspondiente, que ya lo calculamos, que es NS menos RP. Ahora, -1 al cuadrado es 1. 1 por NS menos RP, pues me da NS menos RP. ¿Sale? Para este elemento, ¿en qué posición se encuentra J? En la segunda columna. Sí, pero la posición dentro de la matriz, ya están viendo sistemas de ecuaciones lineales y el método de Gauss. Y aún no, pero sería el 1, 2. Exacto, es la posición 1,2 para J. Entonces, estamos hablando que la posición de cualquier elemento, ¿sale? La posición de cualquier elemento va a estar, lo voy a escribir igual acá a la derecha, porque lo voy a dejar. La posición de cualquier elemento está dado por el renglón y la columna que ocupa el elemento. Entonces, para el elemento J que tenemos nosotros en el primer renglón y en la segunda columna, pues precisamente lo decimos por su renglón y columna que ocupa. Así que aquí queremos calcular el menor del elemento 1, 2, primer renglón, segunda columna. Y el menor va a ser resultado de suprimir. Voy a borrar ahora esto. No me permite seleccionar antes, sí. Bueno, lo hago en otra tinta también. Y J, entonces, se encuentra en el primer renglón en la segunda columna, ¿sale? Entonces, si yo quito, lo hago en un solo trazo para que pueda quitarlo de un solo golpe. Ahí está. Si yo calculo el elemento 1, 2 a través de su menor, entonces va a ser el determinante que me queda cuando yo quité el renglón y la columna donde está J. Y el resultado va a ser el siguiente. Me va a quedar a mí M y P en el primer renglón y Q y S en el segundo renglón. Por lo tanto, el cofactor que debo calcular yo va a ser -1 al cubo, que es -1. Es por eso que nosotros de manera práctica vamos a colocar un -1 arriba de la J, porque es el resultado del cofactor 1,2 que estamos calculando, por el menor que nosotros ya pusimos aquí, que podemos resolver por la regla de Sarrus, que sería MS menos PQ.
Y el resultado va a ser menos 1, que va a multiplicar a ms menos pq. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a colocar aquí nosotros. Menos 1 por ms menos pq. Y esto por el valor de j. ¿Sale? Y finalmente voy a borrar lo que utilizamos para j y voy a hacer lo mismo para acá. Cancelo el renglón y la columna donde está acá. Y vamos a calcular nosotros el menor que me queda del elemento 1, 3, es decir, al suprimir renglón y columna de acá. Y esto va a ser igual a el determinante de orden 2 que llamamos menor, cuyos elementos van a ser m y n en el primer renglón y q y r en el segundo renglón. Así que el cofactor del elemento 1, 3 va a ser menos 1 a la 1 más 3, que es 4, y esto me va a dar 1 por mr, multiplico la diagonal y le resto la diagonal inversa multiplicándose, menos nq. Y el resultado va a ser mr menos nq. Así que aquí va a ser positivo porque es menos 1 a la cuarta y va a ser mr menos nq, todo por el vector k. ¿Sale? Si nosotros no lo ponemos y les pregunto, ¿cómo se llama esta forma de escribir a los vectores? Ya lo vimos. Producto vectorial. No, esa es la operación, la forma de escritura del vector que tengo. Esto. ¿En qué forma está escrito? Ojo, no están estudiando la teoría, ¿eh? Se llama forma trinómica de un vector. Puede ser escrito tanto en su forma trinómica como terna ordenada. Como terna ordenada son 3 valores ordenados en un vector. Forma trinómica, un trinomio de valores multiplicando los vectores ij, vectores unitarios en dirección de los ejes x, y, z respectivamente. Después aquí voy a poner menos ms menos pq. En la segunda componente y finalmente mr menos nq en la tercera componente. Son equivalentes estos dos vectores, uno escrito en su forma trinómica, otro escrito como terna ordenada. Pero así es como se realiza el producto vectorial entre vectores. Ahora recuerden, el resultado va a ser un tercer vector simultáneamente ortogonal a los dos vectores involucrados en el producto vectorial. La parte inferior que tenemos nosotros aquí del cálculo de los menores tiene que ver con lo que van a ver ustedes en álgebra cuando entren a la parte de cofactores. ¿Sale? Y Gaby, hace rato tenías levantada la mano. ¿Tienes todavía dudas? No, ya lo entendí. Gracias. ¿Alguna duda del producto vectorial? Sí, profe, ¿por qué se cancela el menos 1? ¿En qué parte? Al inicio es el menos 1 al cuadrado, el menos 1 al cubo y el menos 1 a la cuarta. ¿Por qué se cancela ese valor? No se cancela. Hago la operación. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 por ns menos rp me da ns menos rp. Si te das cuenta, en el cofactor 1, 2, el menos 1 aquí lo tengo. No lo cancelo. Menos 1 al cubo es menos 1. Entonces menos 1 va a multiplicar a ms menos pq, que es el resultado de realizar tu determinante por la regla de Sarrus. Y menos 1 a la cuarta es 1. 1 por mr menos nq, pues mr menos nq. No lo estoy cancelando. Los estoy aplicando algebraicamente hasta el final. Ya entendí. Muchas gracias. ¿Más dudas? A ver, voy a hacer un ejercicio numérico, ¿sale? Y el primer ejercicio que voy a hacer es algo conocido ya por nosotros, lo voy a tomar como referencia, para ver la propiedad de que se obtiene un vector simultáneamente ortogonal a los dos involucrados. A ver.
J cruz K. ¿Qué es lo que nos va a dar J cruz K? Vamos a hacer el producto vectorial. Si yo pongo mi sistema coordenado X, Y, Z, y les digo que voy a hacer J cruz K, y dijimos que el resultado es un vector simultáneamente ortogonal a los dos involucrados, ¿cuál es el resultado que se va a obtener? X. Pero X no es vector, ¿verdad? Lo único que cambiaría yo en lo que acabas de decir es, a ver si me deja con la flechita esta, ahí está. El vector que se va a obtener es el vector Y, ¿sale? Ese sería nuestro resultado de la operación, que va en dirección del eje de las X, como decía Santiago. Bueno, vamos a ver. Coloco I, J y K en el primer renglón. ¿Cuál es el vector J? Para colocarlo aquí en el segundo. Si yo noto que no estudian, igual y les hago un examen de la parte que llevemos y eso se los incorporo al examen del tercer parcial, ¿eh? Porque si yo no veo que están estudiando, entonces lo que voy a hacer es obligarlos a que estudien a través de exámenes sorpresa. No me gusta porque casi todo el mundo reprueba, pero me van a obligar a hacerlo si ustedes no estudian. ¿Cuál es el vector J? El vector unitario del eje de las Y. Sí, pero dime cuáles son los componentes. 0, 1, 0, 0. 1, 0. El vector K, que no sea Santiago, el que hable. 001. 0, 0, 1. Por lo tanto, ¿cuál es la primera componente del vector? Cancelo renglón y columna donde está I. ¿Y cuál es el resultado del menor que me queda? 1. Sí, 1 por 1 menos 0 por 0. 1 menos 0, 1. Coma. Vamos a borrar esta línea de referencia. Vamos a colocar una línea para J. ¿Cuál será el resultado para J? Recuerden que J siempre va multiplicado por un menos 1. 0. Sí, porque 0 por 1 menos 0 por 0. 0 menos 0, 0. Gracias, Denise. Así que J va en 0, su componente. Vamos a borrar. Y finalmente vamos a cancelar renglón y columna donde está acá. ¿Cuál es el resultado de la tercera componente? También es 0. Sí, 0 por 0 menos 0 por 1. 0 también. De antemano ya sabíamos nosotros que geométricamente lo que íbamos a obtener cuando hago yo J cruz K es el vector I. Eso geométricamente. Analíticamente ya vimos que sí es cierto. Es lo que estamos obteniendo aquí. ¿Sale? Ahora ya me voy con un ejercicio de dos vectores cualesquiera que no se orientan forzosamente de manera paralela hacia los ejes coordenados, para que ya veamos un ejercicio numérico completo. Fuimos con la parte teórica primero, después la parte práctica de algo que ya conocíamos previamente para saber a qué resultado debíamos llegar. Y ahora sí, vámonos con un ejercicio de dos vectores cualesquiera. El siguiente ejercicio va a ser si U es igual a 1 menos 3, 2 y V que va a ser igual a 0, 1 menos 1, a obtener V cruz U. Entonces, V cruz U va a ser igual al determinante formado por I, J y K en el primer renglón. En el segundo renglón vamos a colocar a V, que es 0, 1
y menos 1. Tercer renglón colocamos a U, que es 1, menos 3, 2. Ahora, a ver, es más sencillo así, pero no sé si me deje después borrarlo. Sí, sí me deja. Ok, para no estar cambiando. Ah, pero se llevó mi componente del vector. No, pues entonces no me conviene. Bueno, de modo, cambio de tintas. Cancelo primer renglón y primera columna para la componente en I del vector. ¿Cuál va a ser el resultado del determinante? 5. 5. Sí, coloco el determinante 1 menos 1 menos 3 y 2. Quienes no lo hayan visto todavía sería 1 por 2, 2. Y le resto el producto de menos 3 por menos 1, que es 3, así que no fue 5, ¿verdad? Es menos 1. Menos 1, ¿sale? Siempre es la resta del producto de los elementos de la diagonal inversa, que es menos 3 por menos 1 es más 3. 2 menos 3 menos 1, ¿sale? Coloco menos 1 en la primera componente. Después, vamos a poner siempre y acostumbrarnos a poner siempre el menos arriba de J. Ya vimos cuál es la razón algebraica. Santiago, ¿tienes alguna duda? Sí, maestro. Siempre que vayamos a plantear este cuadro del 3×3, siempre en el primer renglón va I, J y K. Siempre. De acuerdo, gracias. A ti. Después, para J, resolvemos el determinante 0, menos 1, 1 y 2. Y eso, recuerden, lo vamos a multiplicar por menos 1, que es lo que estamos diciendo nosotros aquí. ¿Cuál es el resultado de este determinante? 1. Sería el menos de fuera por 0 por 2, 0. Menos diagonal inversa. 1 por menos 1, menos 1. Simplifico. Menos por menos me va a dar más 1. Por el menos de afuera, menos 1. ¿Sale? ¿Dudas de la componente en J? No, maestro. No, profe. Gracias. Para borrarla, ¿sale? Y finalmente la componente en K, borro esta referencia. La componente en K va a ser tapar el renglón y la columna donde está K. Y entonces resolver el menor, 0, 1, 1, menos 3. ¿Cuál es el resultado? 1, menos 1. Menos 1. Menos 1. 0 por menos 3, 0. Menos 1 por 1, 1. 0 menos 1, menos 1. ¿Sale? Entonces, V cruz U va a ser igual a menos 1, menos 1, menos 1. ¿Dudas de este ejercicio? No, maestro. No, profesor. De hecho, se ve más fácil así numéricamente. Sí, pues numéricamente ya se simplifica todo, ¿no? Son numeritos los que obtienes en las tres componentes. Oigan, ¿y cuánto les da U cruz B? Menos 1. ¿Perdón? Menos 1. No, no puede dar un número, tiene que dar un vector. Tienes que decirme tres componentes. A ver, yo les adelanto que va a dar 1,1,1. Habíamos visto hace ratito que el producto cruz es anticonmutativo. Quiere decir que se obtienen las mismas componentes, pero de signos contrarios todas ellas. Vamos a hacerlo. A ver, veo que tienes levantada la mano. Otra vez Santiago. Sí. Pues es que en la página anterior o en las notas nos había mostrado que U cruz B va a ser igual a menos B cruz U. Ajá, es Entonces, anticonmutativo. si sería la inversa, sí tendría sentido eso. Sí, pero no es inversa, es multiplicar por menos 1 al vector resultante, ¿sale? Por eso decimos que es anticonmutativo, porque en valor absoluto las componentes son de la misma magnitud, pero todas ellas de signo contrario, ¿vale? Sí, maestro, gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a colocar en orden entonces primero JK, después las componentes de U, que es 1 menos 3, 2, y finalmente las de V, que es 0, 1 menos 1.
Esto va a ser igual a... Vamos a cancelar entonces renglón y columna donde está i. Y así lo vamos a hacer igual para j y para k, ¿sale? Vamos a colocar el menos de la j de una vez. ¿Cuál sería entonces el valor del determinante? Sería 3 menos 2, que es 1. Ajá, menos 3 por menos 1. Yo les recomiendo hagan esto ustedes en los ejercicios de participación en el examen. Coloquen abajo su menor y lo resuelvan. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 2 por 1, 2, que es el 1 que nos había dicho su compañera, ¿sale? Después, para j, borro mi menor. Coloco ahora, no importa que sea la misma tinta ya para no estar cambiando de tinta tanto. Coloco el menor abajo, multiplicado por menos 1, 1, 2, 0, menos 1. ¿Cuál es el resultado? 1, que es menos por menos 1. Exacto, el menos 1 que tengo aquí, menos 0, y me da menos menos 1 que es 1. Correcto. Y finalmente, para acá, tercera componente, resuelvo el menor. 1 menos 3, 0, 1. Resultado, 1. 1. 1 menos 0 que es 1, ¿verdad? Bueno, pues si en algún ejercicio ustedes tienen que aplicar que les digan, ok, ya obtuviste B cruz U, ahora obtén U cruz B, pues directamente me escriben como es anticonmutativo. Pensé que tenía señalado el pincel. Como es anticonmutativo, simplemente cambio de signos y ya. Es anticonmutativo, por lo tanto, el vector es 1,1,1, sin necesidad de hacer la operación. En este caso hice la operación pues para que ustedes vean que sí es anticonmutativo como tal, ¿sale? ¿Dudas de este ejercicio? No, profesor, ninguna. Ok. Profe, ninguna. Ahora, dicen que es simultáneamente ortogonal a los dos vectores involucrados. Ya lo vimos para el ejercicio anterior. Hicimos J cruz K y obtuvimos I como resultado. Ese sabíamos que era simultáneamente ortogonal, pero yo no sé si sea simultáneamente ortogonal B cruz U o U cruz B respecto de U y de V. Podemos hacer la comprobación sin problema alguno, ya que dimos una operación que me permite saber si son simultáneamente ortogonales dos vectores. ¿Cómo lo hacemos? Cuando obtengo yo que dos vectores forman 90 grados. Podemos hacer el producto punto entre vector A y B. Ajá, entre U y el resultado que es B cruz U o U cruz B. A esto vamos a llamarle vector A y a este voy a llamarle vector B para simplificarlo, ¿sale? No poner A punto B cruz U y A punto U cruz B, pues voy a poner la comprobación que sería U punto con A, que sabemos es B cruz U, y V punto A. Y después vamos a hacer U punto B y V punto B. Las cuatro posibilidades, ¿sale? Pero para evitar estar poniendo productos puntos y cruz y paréntesis y que se me hagan bolas, en lugar de que aquí coloque V cruz U con un producto punto, pues mejor pongo el producto punto entre los vectores y ya llamé A y B a B cruz U y a U cruz B con anterioridad. ¿Cuánto da U punto A? Pues me tiene que dar 0 el resultado. U es 1 menos 3 y 2. Producto punto con A, que es B cruz U, y que es menos 1, menos 1, menos 1. Si la teoría es correcta, este vector A, es decir, el producto cruz de B cruz U, tiene que ser simultáneamente ortogonal tanto a U como a V, y también el que es anticonmutativo. Vamos a ver si es cierto. 1 por menos 1, menos 1. Menos 3 por menos 1, más 3. 2 por menos 1, menos 2. Y hago la suma. Menos 2, menos 1, menos 3, más 3, 0. Correcto. Así que sí son ortogonales, ¿verdad? Decimos que U es ortogonal al vector A.
o viceversa, A ortogonal al vector U. Ahora, V, que es 0,1, menos 1. Si hago el producto punto con menos 1, menos 1, menos 1, el resultado va a ser 0 por menos 1, 0. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. El resultado es 0. Así que el vector V fue ortogonal al vector A. Forma 90 grados. Sí, ya nos dimos cuenta que tanto el vector U como el vector V forman 90 grados con el vector menos 1, menos 1, menos 1, resultado del producto cruz entre ellos. Ahora, U con B. Pues va a cambiar únicamente a que va a ser 1,1,1, pero va a seguir siendo simultáneamente ortogonal a este vector que va en sentido opuesto, con la misma dirección, pero en sentido contrario. Ok, 1 por 1, 1, menos 3 por 1, menos 3, 2 por 1, 2. Sería 2 más 1, 3, menos 3, 0. Por lo tanto, U es ortogonal al vector B. Y finalmente el vector 0, 1, menos 1, producto punto con el vector B que es 1,1,1. Y esto va a ser 0 por 1, 0, más 1 por 1 que es 1, más 1 por menos 1 que es menos 1. El resultado es 0. Y entonces sabemos que el vector V es ortogonal a B. ¿Dudas de la comprobación? Sí, maestro, yo tengo una duda. ¿Qué duda? ¿El vector A cómo sería respecto al vector B? ¿También ortogonal? No, forman 180 grados. De la dirección que tienen, en la misma dirección, pero uno respecto del otro formando 180 grados porque son de componentes contrarias en signo. Así que van a tener esta forma. Van a formar 180 grados entre ellos. Entonces, siempre que veamos que dos vectores tienen las mismas componentes, pero de signos opuestos, ¿significan esto? Sí, que forman 180 grados. Y vamos a hacer la comprobación para que no se queden con la duda. El coseno de teta para estos dos vectores, sale ante la pregunta de su compañero Santiago, va a ser igual al producto punto de los vectores dividido entre el módulo de los vectores. ¿Cuánto vale el módulo de A y el módulo de B? El módulo de A sería raíz de 3. Y también el módulo de B sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 3. O raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado que es 1 más menos 1 al cuadrado que es 1 más menos 1 al cuadrado que es 1. Raíz de 3 en ambos casos. Así que abajo tengo raíz de 3 por raíz de 3. Recuerden que tenemos, si no lo recuerdan, que el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto de los vectores dividido entre la multiplicación de los módulos. Necesito que estudien y que hagan su formulario porque si no se me van a perder aquí. Eso ya lo habíamos visto. Así que la multiplicación de los módulos me va a dar 3 en el denominador. El producto punto va a ser menos 1, menos 1, menos 1, producto punto con 1, 1, 1. ¿Y cuál es el resultado? Menos 3. Ajá, dividido entre cuánto? ¿Entre 3? Entre 3. ¿Y cuánto da menos 3 entre 3? ¿Menos 1? Menos 1. Así que si el coseno de teta es igual a menos 1, ¿cuánto vale teta? 180. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Dale, gracias por la pregunta. Cualquier duda que tengan, con gusto la resuelvo si la puedo resolver y si no lo investigo. Bueno, pues ya hemos visto entonces que sí es cierto que el producto cruz da un vector simultáneamente ortogonal a los dos involucrados. Ya hicimos inclusive la comprobación. Y de la pregunta de Santiago, ¿qué es lo que pasa de un vector respecto a su antisimétrico? Por ejemplo, B cruz U respecto de cruz B, pues que forman 180 grados y ya lo saben calcular. Todas esas dudas que tengan ustedes, vayan arrastrando el lápiz de lo que ya vimos. Ya saben calcular el ángulo entre vectores. Ahora, nos hace falta una sola interpretación geométrica, que es el área de un paralelogramo. Me dice a mí, y me remito primero hacia las notas. Bueno, ya vimos que es anticonmutativo,
que se puede aplicar la distributividad por izquierda y por derecha, es decir, que A cruz B más C es A cruz B más A cruz C, o bien B más C cruz A sería B cruz A más C cruz A, ¿sale? Eso se le llama distributividad por izquierda, cuando el producto cruz se aplica por izquierda o bien por derecha. Y nos hace falta una última propiedad que tiene que ver precisamente con lo que tengo yo aquí en la parte inferior del paralelogramo. A cruz B en módulo es módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo, siendo el ángulo comprendido entre 0 y 180 grados. Ahora, cuando dos vectores son paralelos, el módulo del vector cruz sería 0. Y la aplicación que tenemos es esta. Me voy a llevar ahorita el gráfico. Ay, que esta mugre no me permite pegar. Es que actualizaron el whiteboard y nomás no funciona el pegar de manera directa. A ver, permítanme un instante. Lo voy a tener que pasar por el poderoso Paint para así pegarlo. Mil disculpas, ¿eh? Es un poquito más tardado, pero bueno. Lo que se puede hacer, se puede hacer. Y aquí vamos entonces a pegar la imagen de lo que tengo en el escritorio que acabo de grabar, que se llama Sin Título. Ok. La propiedad que nos hacía falta por ver, voy a cambiar de tinta, es que el módulo del producto cruz entre vectores va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. ¿Sale? Y esto, curiosamente, ya lo habían visto desde la primaria. Fue de lo primerito que vieron. ¿Dónde lo habrán visto? A ver. La verdad ya no sé ni cómo van en los años de primaria con lo que les enseñan. Cuando les enseñaron a calcular el área de un rectángulo, ¿qué les dijeron? ¿Qué es base por altura? Ajá, es A por B. Es esto mismo que lo que les enseñaron en la primaria. Nada más que aquí tenemos la generalidad para cualquier paralelogramo. Aquí la característica es que se tienen ángulos rectos en un rectángulo, ángulos rectos en la parte interna. A ver, si esto lo llevamos a lo que estamos viendo ahorita nosotros, sería el módulo de la base, módulo de A, por el módulo de la altura, módulo de B. ¿Sale? Aquí vamos a poner que son vectores los que conforman a mi rectángulo. Entonces sería el módulo de A por el módulo de B, es decir, la base por la altura, por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman los vectores? 90 grados. ¿Y cuánto vale el ángulo el seno de 90 grados, perdón? 1. Entonces el área del rectángulo en que se convirtió, visto de manera vectorial. En módulo de la A por módulo de B, nada más. Ajá, es decir, lo que vale mi base por la altura. ¿Sale? Visto de manera vectorial, el módulo de A por el módulo de B. ¿Se dieron cuenta cómo es lo mismo? Esta es la generalidad. ¿Sale? El cálculo de un paralelogramo cualquiera incluye, en este caso, al rectángulo también. Bueno, esto se los doy yo para que ustedes lo analicen respecto a algo que ya estudiaron con anterioridad y que es conocido por todo mundo. Y que entonces traten ustedes de recordar lo que nosotros estamos viendo a través de lo que ustedes ya estudiaron, que es más sencillito. Bueno, borro todo esto. Ya sabemos que sí, que el rectángulo es hijo del paralelogramo y que la fórmula de base por altura es hija de esta fórmula. El módulo de los vectores involucrados por el seno del ángulo que forman me da el área del paralelogramo. ¿Sale? Que es la aplicación. No lo dejamos nada más como el módulo de A cruz B. Esto sería el área del paralelogramo. Que es la aplicación que nos hacía falta por ver.
Y la otra, nada más para no dejarlo, aunque lo voy a borrar porque es algo muy sencillo, ustedes lo van a ver ya en álgebra. Decía que el módulo del producto cruz es 0 cuando los vectores son paralelos. Pues voy a poner un vector de componentes 1, 2 y 3 y voy a poner uno paralelo, que va a ser, por ejemplo, multiplicarlo por -2, -2, -4 y -6. Van a ver ustedes en álgebra cuando dos renglones o columnas de un determinante son proporcionales, es decir, se obtiene uno respecto del otro multiplicándolo por un escalar, entonces el determinante vale 0. Y es lo que nosotros vamos a hacer aquí, nada más que lo vamos a hacer de manera vectorial. Cancelamos y en su renglón y columna y resolvemos el menor. Sería 2 por -6, -12. Menos diagonal inversa. -4 por 3, -12. -12 más 12, 0. Para J, le ponemos un menos aquí. Borramos esta línea de referencia. Cancelamos renglón y columna donde está J. 1 por -6, -6. Menos -6. -6 más 6, 0. Multiplicado por el -1, pues 0. Y finalmente, cancelamos renglón y columna de K. 1 por -4, -4. Menos -2 por 2, -4. -4 más 4, 0. Así que, sí, cuando yo saco el producto cruz entre vectores que son paralelos, me da el vector 0. O bien, el módulo de A cruz B va a ser igual a 0, al escalar 0. Porque A es paralelo a B o B paralelo a. ¿Sale? ¿Dudas? Eso es nada más para esto, esta propiedad que nos hacía falta por ver, pues verla de manera escrita. Y ya lo estamos viendo aquí. ¿Sale? El producto cruz entre vectores paralelos da como resultado el vector 0, o bien el módulo del producto cruz de vectores paralelos da 0 como escalar. ¿Dudas? No, maestro, ninguno. Qué bueno que me dicen que ninguna, porque ahora sí ya estamos en posibilidad de hacer un chorrononal de ejercicios. Nos hace falta producto mixto. Este lo voy a dejar para la próxima clase. Es algo muy sencillo, es aplicar igual el mismo determinante que estamos haciendo para el producto cruz y realizar esta operación A punto B cruce, nada más que en el primer renglón, en lugar de escribir J y K, vamos a escribir las componentes de A y se resuelve ese determinante. Y su aplicación es el volumen de un paralelepípedo, ¿sale? Pero eso ya lo vamos a ver la próxima sesión porque lo que me interesa es que nosotros veamos ejercicios. Así que nos vamos a nuestro Classroom, donde ya les había subido yo aquí las series, en este caso la de álgebra vectorial. Y... ok, gracias, Grecia, no te preocupes. Voy a ver con qué ejercicio los voy a torturar. A ver, con el ejercicio número 6, que es un ejercicio muy facilito de aplicación de lo que acabamos de ver. Nada más que recuerden, como el pizarrón, el whiteboard ahora no jala de manera directa las imágenes, pues tengo que estar grabándolas, lo cual es un fastidio, pero bueno, se puede hacer. A ver, sea el triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. A, -1, 2, 0, B, 5, -1, 3 y C, 4, 0, -2. Determinar un vector unitario que sea simultáneamente perpendicular a los lados de dicho triángulo. ¿Lo hacen ustedes? ¿O lo hacemos en conjunto? En conjunto, profe, por favor. No le saquen, como dicen en mi pueblo. A ver. Ya cambié de color y no cambié. Sin importar dónde estén en el espacio de 3 dimensiones, si yo lo esquematizo, por aquí puede estar A, por aquí puede estar B, por aquí puede estar C. Yo sé que no es la posición correcta, pero lo que me va a permitir entender el problema es esquematizar el mismo. Ahora, los vértices A, B y C no me sirven para nada
en el cálculo de este vector que sea simultáneamente ortogonal, pero sí los lados que forman el triángulo. Así que, ahora sí ya cambio de colorcito, yo puedo decir que entre los vértices A y B se forma un segmento, lo mismo entre los vértices A y C y B y C. Por lo tanto, aquí yo tendría un segmento que se llama AB. Aquí otro segmento que se llama BC, o si quieren CB, al revés, en el orden en el que quieran ustedes, y acá AC. Yo estoy haciendo que parta todo el vértice A. Y aquí se obtiene AB, aquí se obtiene BC, se parte de B, y AC se parte de A, otra vez. Tengo estos tres vectores que forman parte de los lados de este triángulo. Ahora, determinar un vector unitario que sea simultáneamente perpendicular a los lados de dicho triángulo. Ya tengo los lados. ¿Pero qué lados? Y habíamos visto que qué operación me da un vector simultáneamente ortogonal a los dos vectores involucrados. ¿Qué operación? El producto punto. No, lo acabamos de ver. Y dijimos A cruz B. El resultado es simultáneamente ortogonal tanto a A como a B. Hicimos la comprobación a través del producto punto para ver que nos diera 0 el resultado de A punto A cruz B y B punto A cruz B. Y vimos que sí nos daba 0. El producto cruz. El producto cruz nos da un vector simultáneamente ortogonal a los lados del triángulo en este caso. Cuando lean ustedes en los ejercicios simultáneamente perpendicular, hagan producto cruz. ¿Sale? Porque esa es la propiedad que ya vimos. Pero aquí yo tengo distintas posibilidades. A, B, cruz, AC, por ejemplo. O bien AB, cruz, BC. O bien BC, cruz, AC. O bien cambiando el orden. ¿Sale? Tenemos otras tres posibilidades intercambiando el orden de estos productos cruz. No importa, el resultado va a ser el mismo. ¿Y por qué el resultado va a ser el mismo? A ver, si yo tomo estos dos vectores confluyentes en el vértice A, AB y AC, si yo hago el producto cruz, está medio difícil de representarlo en el plano, pero bueno, aquí se obtiene un vector que es simultáneamente ortogonal a los vectores involucrados. ¿Sale? Forma 90 grados, tanto con AB con AC. ¿Y por qué da exactamente lo mismo si lo hago yo respecto de estos dos vectores confluyentes en B? Porque me va a dar exactamente lo mismo y será simultáneamente ortogonal a estos dos vectores involucrados. Y va a ser exactamente el mismo vector. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón geométrica? Que sería un vector que sale al otro eje. Si pensamos que los vectores representados están en eje X y Y, todo el resultante sería en Z. Pudiera ser, ¿verdad? Si hacemos el símil, pero esto no está en X y Y. Está en el espacio de 3 dimensiones rotado. Es decir, sigue funcionando, Santiago, si esto lo rotas tú en dirección de estos vectores A, B, AC y BC. Pero por ahí va la idea que me dices. ¿Qué figura geométrica se está formando aquí? Un prisma. No, 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 no. Me refiero en plano. Este triángulo. Este triángulo forma parte de un plano y ese plano contiene a este vector que es simultáneamente ortogonal al triángulo. El triángulo es parte de una región plana. Si yo lo oriento en el espacio de 3 dimensiones, cualquier triángulo está contenido en un plano. Y ese plano entonces va a tener un vector característico que vamos a llamar vector normal. Y ese vector normal es simultáneamente ortogonal a todos los elementos que se pongan aquí en el plano, en este caso a todos los elementos del triángulo, a los lados del mismo. ¿Sale? Voy a borrar mis dibujos horribles para quedarme con lo mínimo, que era esto. Esa es la razón por la cual va a dar exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. Sin importar cuál de estas tres opciones haga yo, sé que tengo que calcular AB. Eso sí me van a ayudar a hacerlo. Ustedes ya saben hacerlo. BC y AC, que son los tres vectores que tengo yo ahí involucrado en las operaciones. ¿Cuánto vale AB?
Váyanmelo diciendo poco a poco, no me digan el resultado. Es B menos A. ¿Y cuánto vale B menos A? 4. No. 6. Sí, es 5 menos menos 1. 5 más 1, 6. Componente en Y. Menos 3. Menos 3. Sí. Y finalmente en Z. Menos 3. 3. No, 3. No, 3. Ok. Ahora, ojo. Ustedes también pueden factorizar un escalar, en este caso el 3, y multiplicarlo por el vector que les queda, que sería 2 menos 1 y 1, y trabajar con valores numéricos menores en el producto cruz, ¿sale? Lo que nos interesa en realidad es la dirección y además nos dicen que sea unitario el vector, así que todavía vamos a tener que trabajarlo. ¿Para qué trabajar con un vector 3 veces más grande? Mejor trabajo con un vector 3 veces más pequeño, ¿sale? Así que cada vez que puedan factorizar de un vector, factoricen el escalar para que los números sean más sencillos. BC, ¿a qué es igual? C menos B. Menos 1. Ajá, coma. 1. 1. Sí, coma. Menos 5. 5. Sí, menos 2, menos 3, menos 5. Aquí sí no puedo factorizar nada, ni modo. Y AC, C menos A. 5. Primera componente 5 es correcta. Segunda, Menos 2. tercera. Menos 2. Menos 2. Perfecto, gracias compañeros. Bueno, ya tengo mis tres componentes. Y vamos a comprobar que el producto cruz va a ser igual sin importar de qué forma se haga. Lo voy a hacer por dos de las tres y la tercera les queda de tarea a ustedes para que lo hagan en casa y comprueben que da exactamente el mismo vector. Bueno, a lo mucho lo que podría pasar es que sean de signos contrarios, ¿sale? A lo mucho es lo que pudiera pasar, que no creo. Yo creo que van a ser todos del mismo signo. Pero de todas maneras, como es un vector unitario, pues vamos a sacar el módulo y a lo más podría cambiar en signos, pero la dirección va a ser exactamente la misma. Voy a hacer el primero, AB, cruz AC. Y esto va a ser igual, coloco I, J y K. Después coloco AB, que es 2 menos 1 y 1. No me importa que sea 3 veces más pequeño, va a ser de todas maneras el vector unitario. Y después AC, que es 5 menos 2 y menos 2. Así que esto va a ser igual a qué. Cancelo renglón y columna de I. ¿Cuál es el resultado? 3. No puede ser 3. Sería 4. 4, ¿no? Sí. Menos 1 por menos 2, 2. Menos 2. 2 más 2, 4. Primera componente, 4. Después, segunda componente. Menos Recuerden que 5. le ponemos un menos 1 a J. Menos 1. Menos 1, me dice su compañero. ¿Los demás están de acuerdo? 9, ¿no? A ver, sería menos 2 por 2, menos 4. Y fíjense, son operaciones muy sencillas, pero aquí ya empiezan las discrepancias. Ya ocurrió para la primera componente que discreparon en valor, la segunda están discrepando. Sale. Cancelamos renglón y columna para J. 2 por menos 2, menos 4. A ello le restamos la multiplicación de la diagonal inversa. 5 por 1, 5. Y todo esto todavía por el menos de afuera de la J, por el menos 1. Ahora, menos 4 menos 5 es menos 9. Por el menos de afuera, 9. ¿Sale? Ojo con eso. ¿Dudas? No, maestro. No, maestro. Vamos a borrar esto entonces. Y anda, tarugo. No, pues sí. Cambia el lápiz, no la goma. Ahí estamos, para acá. ¿Cuál es el resultado de acá? 1. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Están de acuerdo o no?
Sí. Sería menos 2 por 2, menos 4, menos diagonal inversa, menos 1 por 5, menos 5, menos por menos, más 5 menos 4, 1. Es correcto. Bueno, pero ese no es un vector unitario. A este vector vamos a llamarle vector D. ¿Sale? ¿Cuál es el módulo de D? Raíz cuadrada de 16 más 9 al cuadrado, 81 más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Cuál sería la raíz cuadrada? El radicando, pues. 7 por raíz de 2. Primero el radicando y ya después lo racionalizamos, Denis, porfa. Raíz de 98. Ajá, ahora sí, dime la racionalización, Denis, porfa. Para no saltarnos pasos. ¿Perdón? 7 por raíz de 2. Porque esto es raíz de 49 por raíz de 2. 49 por 2 es 98. Y raíz de 49 es 7. Muy bien, gracias, Denis. Gracias, Santiago. Esto es 7 veces la raíz de 2 el módulo. Oigan, ¿y cuál es entonces el vector unitario que nos piden? D unitario, ¿a qué va a ser igual? Que conste que todo esto ya lo vimos, ¿eh? Jóvenes, me preocupa que no estén participando de manera activa en cuestiones que ya estudiamos, que ya vimos. Y les digo por qué, quedan 3 semanas, esta y 3 semanas más. Y estamos quizá a 3 clases de acabar, o 2 clases de acabar álgebra vectorial. Ya nada más nos hace falta estudiar producto mixto, que es muy sencillo su aplicación, volumen de un paralelepípedo y toda la parte de curvas en el espacio de 3 dimensiones. Pero como ya vimos curvas en el plano, llevarlo al espacio de 3 dimensiones va a ser muy sencillo porque van a ser paralelas siempre a los planos XY, XZ y YZ. Y vamos a ver cómo parametrizarlas a través de cuestiones que ya vieron en trigonometría en el primer capítulo de álgebra. Así que nos hace falta muy poco para terminar con este capítulo. Si ustedes están atrasando en cuestiones que son básicas, como sacar un vector unitario, van a tener serios problemas aquí, ¿eh? Es el inverso del módulo 1 entre el módulo del vector, que es 7 veces la raíz de 2, por el vector de componentes 4,9,1. Y es hacer la multiplicación del escalar por el vector. Sería 4 entre 7 veces la raíz de 2, 9 entre 7 veces la raíz de 2, 1 entre 7 veces la raíz de 2. ¿Dudas? Sí, ¿podría por favor repetir cómo sacar el vector unitario, maestro? Eso es lo que acabo de decir, Santiago. Es el inverso del módulo por el vector. Así se saca. De acuerdo, maestro, gracias. De nada. Si tienen problemas para recordarlo, les sugiero vean el video pasado, por favor, o los videos pasados. No sé si lo vi hace 2 clases o hace una clase. No me acuerdo, pero están en uno de los 2 videos anteriores. Repásenlo, ¿sale? Es 1 entre el módulo de D por el vector D. Eso es D unitario. Y el resultado es este. Ahora, les decía yo, y esto es nada más por necedad matemática, que da lo mismo si lo hacemos con otro producto cruz. Voy a llamar ahora vector E y lo voy a hacer en otra tinta. Para que se diferencie de lo que hicimos en este paso. E va a ser igual. Escojan uno de los dos. ¿Cuál les gusta? BC cruz AC. Y esto va a ser igual. Vamos a hacer derechitas las líneas. Y J y K en el primer renglón. Después BC, que es menos 1, 1, menos 5. Se está trabando esto. A ver. Con AC, que es 5 menos 2 menos 2.
Yo en un examen no hubiera hecho esta, hubiera hecho la que se podía simplificar para trabajar con números más sencillos. Vayan observando eso también, pero obviamente deben tener muy en cuenta que se puede hacer de 3 distintas maneras, que se puede factorizar un escalar de un vector y para ello pues requieren práctica. Por eso les subí yo la serie. Dudo mucho que hayan hecho un ejercicio de la serie siquiera. Yo les sugiero vayan haciéndolo ya. Así que cancelamos renglón y columna donde se encuentra y resolvemos el menor. 1 por menos 2, menos menos 5 por menos 2. ¿Cuál es el resultado? 10. Ajá, 10 de menos 5 por menos 2 más 10. ¿Y cuánto les da menos 2 menos 10? Menos 12. Menos 12, coma. Y voy a borrar la parte de abajo nada más, porque eso nos sirvió para hacer el cálculo de i. Para j recuerden que es multiplicado por un menos 1. El menos 1 que multiplica menos 1 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 1 por menos 2. 2. 2. Menos la diagonal inversa. 5 por menos 5. Menos 25. Menos 25. Menos 25. ¿Y cuánto les da menos menos 25? Menos 27. Ajá, 27 en la parte de adentro por el menos de afuera, menos 27. Totalmente de acuerdo contigo, Denise. ¿Dudas? Váyanme diciendo si tienen dudas, ¿eh? No se queden callados. Cualquiera de las dudas que tengan va a ser respondida. Finalmente, borramos la referencia para el menor y hacemos lo mismo para acá. Menos 1 por menos 2, 2 menos 5 por 1, 5. 5. Resultado, Menos 3. Menos 3. nuevamente, si les piden el vector unitario, pues yo de tarugo me pongo a hacerlo con estas componentes, porque les van a dar números que después no van a poder simplificar. Yo observo que todo es divisible entre menos 3 inclusive. Factorizo el menos 3 y lo multiplico por ¿qué vector? Si todo lo divido entre menos 3. Sería 4, 9 y 1. El mismo vector que ya teníamos antes. Por lo tanto, el vector unitario va a ser el mismo. Ya no lo voy a hacer. Va a ser exactamente el mismo. 4 sobre 7 veces la raíz de 2, 9 sobre 7 veces la raíz de 2 y 1 sobre 7 veces la raíz de 2 en z. ¿Dudas? No, maestro. Ya vimos que es exactamente lo mismo, ¿sale? Yo nada más tendría una duda. ¿Por qué nos dio de signo contrario aquí? Factoricé el menos 3 para que diera lo mismo. Y el unitario va a ser exactamente el mismo. Si alguien decide factorizar nada más 3 y no menos 3, entonces cambiaría en signos el vector unitario, pero seguiría siendo un vector unitario que es simultáneamente ortogonal a los vectores involucrados, nada más que con sentido opuesto. A ver, el primero que hicimos fue AB cruz AC. AB cruz AC. Y el segundo que hicimos, lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en verde, fue BC cruz AC. Si yo observo en este triángulo que se forma, para que esté en el mismo plano de este triángulo, pues yo tengo AC y BC y los uno en esta dirección, en dirección de la flechita verde. Si yo hago BC cruz AC, lo tendría que hacer en sentido opuesto. Y lo voy a dejar justo con esta flechita que está así como punteada, que intenté dibujar, no sé si se vea bien o no, como si estuviera asurada o punteada. Observemos lo siguiente. Si yo hago BC cruz AC, voy en sentido opuesto a AB cruz AC, la flechita naranja. La flechita naranja respecto de la flechita verde, observen ustedes que se mueven en sentidos contrarios, no sé si lo noten. Mientras esta, lo voy a remarcar, se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, la de color naranja
se mueve en el sentido de las manecillas del reloj y que forma el plano del triángulo. No sé si lo estén observando, se mueven en sentidos opuestos. Por eso es que son de signos contrarios, porque mientras una va en un sentido, la otra va en sentido opuesto para hacer el producto cruz. Y eso lo que da es el mismo vector, pero con signos contrarios. Por eso en BC cruz AC, la que está marcada en flechita verde, estoy obteniendo signo contrario. Estoy obteniendo que es de signo contrario, que es anticonmutativo. No sé si quede claro esta explicación geométrica que acabo de dar. Sí, Como se mueven en sentidos contrarios, cambian de signo, ¿sale? Pero el vector sigue siendo exactamente el mismo, nada más que con signos contrarios. disculpe, maestro, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo podríamos representar justo en nuestro triángulo gráfico? ¿Cómo se vería el vector unitario que estamos obteniendo? Te digo que es medio difícil dibujarlo, luego dibujo en color naranja, porque estoy dibujando en el plano, pero en realidad lo que tendría yo es un vector que es simultáneamente ortogonal, que era lo que ya había dibujado hace ratito, y cuyo módulo es 1. Este sería el vector D. Ahora, recuerden que D, este vector que estamos obteniendo aquí, se mueve libremente en el espacio, ya lo habíamos visto eso nosotros, así que yo puedo moverlo hacia cualquiera de los vértices o bien hacia cualquiera de los lados y se sigue cumpliendo exactamente con la misma propiedad del vector D. Sigue siendo simultáneamente ortogonal a dos de los lados del triángulo. ¿Por qué? Pues porque es ortogonal en realidad al plano que forma el triángulo en el espacio de 3 dimensiones. Así que no importa dónde mueva yo mi vector D, siempre va a cumplir con esa característica y siempre de los lados que yo esté tomando, sin importar cuáles sean esos lados, siempre va a ser ortogonal a todos los lados del triángulo. ¿Sale? Así es como se vería. De acuerdo, maestro. Gracias. ¿A ti? ¿Más dudas? Cuando no me dicen que hay dudas, siento que hay un montón de dudas. A ver. Ejercicio número 8. ¿Cómo funciona esto? Andar pegando. A ver, voy rápido por un vaso de agua. Nada más les doy lectura y les toca pensarlo a ustedes para que me digan cómo resolverlo. Sean los vectores U y V tales que U forma ángulos de 60 y 45 grados con los ejes X y Y respectivamente. V forma ángulos de 30 y 60 con los ejes Y y Z respectivamente. Calcular el ángulo que forman U y V. Y hay dos soluciones. Denme un minuto, regreso con ustedes porque ya la garganta la tengo bien seca. Y mientras piensen en la solución y me la dicen, por favor. ¿Ya la pensaron? Tengo una idea. A ver, dímela, porfa. Ok, lo que nos piden es determinar los ángulos, entonces podríamos usar lo que vimos en un momento de ángulos y cosenos directores para determinarlo. Muy bien. ¿Qué información tienes a ver de los vectores U y V, Santiago? Ya para aterrizar más tu idea. Bueno, para empezar podríamos dibujar los ejes, que ya No, que no, 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 sabemos no, que no. siempre va a tener. No. Y eso ni lo reviso yo en los exámenes, ¿eh? Si se ponen a dibujar, olvídense. Recuerden que esto es geometría analítica.
Quiere decir que el álgebra es el sustento de esto. Ni siquiera hay necesidad de dibujarlos. Un error muy común es que siempre queramos dibujar y eso nos hace perder tiempo y entender menos los problemas. Voy a prepararles yo para el día de mañana material en 3 Max. No lo hice para esta sesión porque tuve que formatear mi máquina. Me sembraron un virus, creo que ya les había comentado, no sé si nada más les comenté a los jóvenes de graficación en Aragón. Me sembraron un virus en la computadora, hizo que estuviera súper lenta, inclusive la clase del día jueves estuvo súper lenta. ¿Sí fue la del jueves? Sí, la del jueves. La del viernes tuve que darla con este mismo whiteboard, pero en línea, a través de un navegador y también estuvo lenta. Tuve que matar mi máquina, total. La tuve que formatear y no me dio tiempo más que ayer de instalar 3D Studio Max, pero no de generarles el material. Lo voy a generar, ¿sale? Para que ustedes vean esto en el espacio de 3 dimensiones y no se queden con la cosquillita de cómo es que yo pudiera ver estos vectores en un espacio de 3 dimensiones. Pero a ver, remitiéndome a la idea que tenía Santiago y que es muy buena, tengo los ángulos directores del vector U y del vector V. Ahora, sin dibujarlos, ¿cómo es que puedo yo completar la información de mi vector? Porque necesito los vectores U y V para calcular el ángulo entre los mismos. A ver, si me voy como ingeniería inversa de atrás, de lo último a lo primero, entonces me piden a mí calcular el coseno del ángulo entre los vectores que se llaman U y V y que va a ser U.V entre módulo de U por módulo de V. Pero no sé qué es U y qué es V. Los tengo nada más a través de la información de 2 de sus ángulos directores. Pero tienen 3 ángulos directores, me falta uno. ¿Cómo voy a sacar ese faltante? Con lo que vimos del coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a la unidad. Perfecto, así es como lo tienen que sacar. Ya te diste cuenta, ni siquiera hay necesidad de dibujarlo. Ahora, para el vector U, me dice que forma ángulos de 60 grados con los ejes X y 45 con el eje Y. ¿Qué escribo? A ver, algebraicamente, ¿ya qué escribo? Entonces sabemos que coseno de 60 va a ser igual al módulo en X, al vector en X sobre su módulo. A ver, coseno de 60, muy bien, es la componente en X del vector que se llama U entre el módulo del vector. Eso es lo que nos dice de manera teórica, ¿sale? Sin embargo, yo también ya sé cuánto vale el coseno de 60. Trigonométricamente, y ahorita escribo esta parte de la definición. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Medio. Y ahora sí, eso es lo que decía su compañero Santiago. La componente en X del vector dividido entre el módulo del vector, ¿sale? Vámonos con la segunda componente. Noto que esto ya se está tardando en escribir, lo cual no me gusta. Pero bueno. ¿Qué otra información me dan? Y, que viene siendo qué ángulo. Coseno de 45. Ajá, y que viene siendo quién, beta o gamma. Beta. Ujú, porque es asociado al eje de las Y. Coseno 45, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y esto es la componente en Y sobre el módulo del vector. Hay que verificar nada más que el módulo sea exactamente el mismo. Si alguien hubiera escrito 1 sobre raíz de 2, ahí el módulo sería raíz de 2, donde en principio de cuentas para el coseno de 60 el módulo es 2. Conviene manejarlo de esta manera porque los módulos ya son iguales. Y ya sabemos que le estamos tirando a un vector de módulo 2. Ahora, si se toman las componentes completas, es decir, un medio y raíz de 2 sobre 2, el módulo va a ser 1. Y ahorita les voy a explicar por qué. Así, al parecer, el módulo es 2, de lo que tenemos igualando numerador con numerador y denominador con denominador. Y de lo que nos decía su compañero Santiago, sabemos que el coseno cuadrado de alfa, que son 60 grados, más coseno cuadrado de beta, que son 45 grados, más coseno cuadrado de gamma, igual a la unidad. Ahora, coseno de 60 ya lo tenemos, es un medio, al cuadrado. Un cuarto. Ajá, coseno cuadrado de 45. 2 cuartos. Cuartos.
más coseno cuadrado de gamma igual a la unidad. 1/4 más 2/4, ¿cuántos son? 3/4. Y 3/4, estoy de acuerdo contigo, Denis, si lo pasamos restando hacia el lado derecho, ¿cuánto nos da 1 menos 3/4? 1/4. Así que el coseno cuadrado de gamma va a ser igual a 1 menos 3/4, que es 1/4. Perfecto. Y de ahí como despejo entonces a gamma. Podemos pasar la raíz. Ajá, al cuadrado pasa como raíz. Y entonces el coseno de gamma va a ser igual a la raíz de 1/4. ¿Cuál es la raíz de 1/4? 1/2. Tienes la mitad, correcto. Más menos 1/2 es la respuesta correcta. Por eso nos dice que hay dos soluciones, porque aquí ya vamos a tener dos signos distintos en la tercera componente del vector u. Así que es más menos 1/2, ¿sale? ¿Y cuánto vale entonces gamma? Nada más para saberlo, porque nos basta con esto que acabamos de obtener ya para obtener el vector u. Pero para saber cuál es el ángulo o cuáles son los ángulos que forma este vector. Sería el ángulo cuyo coseno forma, bueno, más bien, ángulo cuyo coseno hace más menos 1/2. Ajá, Sería con la parte 60, positiva. 60 y 120. Perfecto. Esos son los dos valores angulares, 60 y 120 grados. Ya sabemos entonces, aquí ya lo calculamos, que con z forma o 60 grados o 120 grados. Ya lo acabamos de calcular. Pero no es lo que nos interesa de información. La información útil para formar el vector son los cosenos. Observen que yo entonces puedo ya formar a mi vector u de la siguiente manera, con los numeradores. Como el módulo es siempre positivo, el más menos final se lo pego al 1. Así que sería 1 la primera componente en x, raíz de 2 la segunda componente en y más menos 1 la componente en z. ¿Dudas de cómo formar el vector? Son los numeradores únicamente porque es ux, uy, y esto vendría siendo u de z, la parte final que obtuvimos de coseno de gamma, que es igual a más menos 1. ¿Cuál es el módulo de No, este vector? Sería raíz de 4, que es igual a 2. Claro, 2, y ya lo sabíamos desde el inicio, sin necesidad de hacer el módulo. Es el denominador. Pues 2. ¿Vale? Entonces, con el numerador obtengo las componentes del vector, con el denominador obtengo el módulo del mismo. Nada más aquí para que no se quede la duda de en z, esto va a ser igual a uz sobre el módulo de u. Lo que estamos obteniendo aquí de más menos 1 sobre 2. Ahora, yo les decía que también se puede escribir de la siguiente manera. El vector u se puede escribir con la fracción completa. 1/2, coma, raíz de 2 sobre 2, coma, más menos 1/2. ¿Y cuál es el módulo de este vector? también sería 2. No. Será la raíz cuadrada de 1/4 más 2/4 más 1/4. 1 es raíz de 4/4, raíz de 1 y es 1 el resultado. Cada vez que ustedes obtengan un vector a través de sus cosenos directores y manejen ustedes las fracciones, obtienen un vector unitario. ¿Vale? Les estoy dando tips, y les estoy dando ya la información final de qué es lo que están obteniendo en cada paso. Aquí yo sé que el módulo es igual a 2 unidades, porque manejen los numeradores nada más para formar al vector. Cuando manejo las fracciones completas, yo sé que el módulo del vector es 1 siempre. ¿Sale? Bueno, sin importar cuál ocupen, al final de cuentas va a dar exactamente el mismo ángulo con el otro vector. Porque en una cambio el módulo a 2, en otra lo cambio a 1, en una la fracción es lo que voy a aplicar para el producto punto y en otra son componentes enteras. Va a ser lo mismito. Bueno, yo les estoy dando dos opciones distintas. Para V, vamos a hacerlo en color naranja. Me están dando igual dos de los tres ángulos directores.
Para V me dicen que es el coseno de beta, que sería el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Exacto. Y esto va a ser igual a qué componente del vector V? A VY sobre El módulo de V, ¿verdad? de V. Gracias, Denise. Es la componente en Y del vector sobre el módulo de V. Aquí ya vemos de la misma manera que estamos sacando un vector cuyo módulo es 2 unidades y que la componente en el numerador va a ser raíz de 3. Sale. Después, coseno de gamma, que es 60 grados respecto al eje de las zetas. Coseno de 60. ¿A qué es Un igual? medio. Y eso va a ser igual a la componente en z dividido entre el módulo del vector. Así que ya tengo dos componentes. La componente en y y en z. Nos hace falta la componente en x. Así que coseno cuadrado de 30. Ay, está tardando esto, no me gusta. Más coseno cuadrado de 60 más el coseno cuadrado de alfa, que es el que desconozco yo, es igual a la unidad. Ahora sí, ¿cuánto vale coseno cuadrado de 30? 3/4. Ajá, sería raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, 3/4, más coseno de 60, que es un medio elevado al cuadrado, 1/4. más coseno cuadrado de alfa, que es el que vamos a calcular, igual a la unidad. ¿Cuánto vale 3/4 más 1/4? 1 Y si lo pasamos restando hacia el lado derecho, menos 1. ajá, y 1 menos 1. 0. 0. Así que el coseno cuadrado de alfa es igual a 0. El coseno de alfa va a ser igual a la raíz de 0, que es 0. ¿Y cuánto vale alfa? Nada más para saber. 90. Ajá. Este vector V es ortogonal al eje de las X. Pues sí, si nada más tiene componentes en Y y en Z, está en el plano YZ. Y eso forma 90 grados con el eje de las X. Ya lo habíamos visto eso. ¿Sale? Y entonces, finalmente, nuestro vector V. Ay, de por sí no escribo tan bonito que digamos. Y luego con esto que se está desfasando, pues menos. A ver, ya pinta. El vector V va a ser igual a ¿qué? Si escribimos los numeradores. ¿A 0? Sí, la primera componente es coseno de alfa, que es la componente en X, que esto lo puedo poner como 0 entre 2 para que todos los módulos cuadren. Así que sería coseno de alfa, el numerador es 0. Nos vamos con los cosenos directores, después coseno de beta, que sería el de 30 grados. Me voy con el numerador, raíz de Raíz de 3. 3. Y finalmente, 1. ahí está el vector V. O bien, también pudieran poner ustedes que V va a ser igual a 0, raíz de 3 sobre 2, 1/2. Bueno, ya nada más nos hace falta la última parte, que es calcular el ángulo entre los vectores. Voy a mover esto un poquito hacia arriba, ya nada más para hacer el cálculo. Así que finalmente, es horrible este programa. Se satura, no puede ser. Si no estoy escribiendo, no entiendo por qué se satura. En color naranja voy a hacer lo que estaba en color naranja. Es decir, el coseno del ángulo entre los vectores calculados a través de los numeradores, sabiendo que los módulos, el módulo de V es igual a 2, también aquí. Esto es un 2, mil disculpas. Entonces va a ser el producto punto de los vectores. Pues voy a colocar 1, raíz de 2, más menos 1, producto punto, con 0, raíz de 3, 1. Todo esto dividido entre la multiplicación de los módulos 2 por 2. ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿qué? 1 por 0, 0. 0. Raíz de 2 por raíz de 3, Raíz de 6. ajá, más menos 1 por 1, pues Más menos 1. todo esto sobre 4. Ese es el coseno del ángulo.
Ahora, el ángulo va a ser el arco coseno o ángulo cuyo coseno de esta expresión. 1, raíz de 6, perdón, más menos 1. Raíz de 6 más menos 1 sobre 4. Y esto me va a dar dos valores de teta. Me va a dar un primer valor teta 1 con la parte positiva, el ángulo cuyo coseno de raíz de 6 más 1 sobre 4, y un valor de teta 2 con la parte negativa, que son las dos soluciones. Esto ya se calcula con calculadora. Para mí, hasta este punto donde dejaron que el coseno de teta es raíz de 6 más menos 1 sobre 4, o bien que el ángulo cuyo coseno es raíz de 6 más menos 1 sobre 4, es la respuesta correcta en un examen. Si alguien quiere sacar el aproximado, pues entonces utiliza la calculadora. ¿Cuáles serían los valores aproximados, porfa? Para 30.4159. y 68.75. A ver, del segundo escuché 68.75. ¿Y del primero cuál fue Santiago? 30.4159. 30.42, redondeándolo. Los demás. Bueno, Sí, está bien. sí, ¿está bien, Mauricio? Sí, sí. Ok, correcto, gracias. Pues ahí están los dos valores aproximados. En realidad esto es para que sepamos qué ángulo forman, uno respecto del otro, pero basta con la expresión que se tiene en forma racional para hacer el cálculo del arco coseno. ¿Dudas? Sí, maestro, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no entiendo qué ha pasado ahí en donde cuando calculamos el vector y lo ponemos como fracción, ¿por qué el módulo de ese nos da la unidad? Porque en realidad ya estás considerando cada una de las componentes, incluido lo que antes era módulo, ahora es una componente. Entonces, siempre tiene esa peculiaridad. Cuando tú utilizas los cosenos directores o ángulos directores de un vector para formar el vector y utilizas la componente completa, la fracción completa, siempre va a ser de módulo 1. Siempre va a ser un vector unitario, ¿sale? Son fracciones siempre las que vas a tener elevadas al cuadrado y sumadas, siempre garantizas que te dan la unidad. Entonces, esta podría ser otra forma para encontrar vectores unitarios. Claro, pero para ello necesitarías empezar a calcular los ángulos directores. Y sí, es una manera distinta de hacer el vector unitario. Muy bien razonado. De acuerdo, maestro, gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? Yo tengo una preocupación. Siento que no están estudiando ahorita ya como se debe. Siento que se me están desfasando. Entonces, hasta aquí vamos a parar la clase. Nos quedan 10 minutos prácticamente. La serie ya la tienen. Ya pueden resolver todo prácticamente en la serie, excepto lo que tenga producto mixto, que creo que son 3 ejercicios nada más de la serie. Después se los voy a señalar cuáles. Todo lo demás ya lo pueden hacer. Es decir, de los 50 ejercicios, prácticamente 47 pueden hacerlo ya. Pues pónganse a trabajar. Y les adelanto, los exámenes los pongo yo muy similares a estos ejercicios. Es más, pudiera yo cambiar datos de alguno de estos ejercicios, así que si hacen la serie, pues prácticamente garantizan ustedes que tienen ya librado su tercer examen parcial. Obviamente, pues necesitan razonarlo, necesitan pensarlo bien y pues les va a cambiar datos o les va a cambiar la manera de plantearlo para que no sea exactamente lo mismo. Y ya lo tienen eso aquí. Ya les dejé las dos series que vamos a estar utilizando, la de álgebra vectorial y la de rectiplano. Eso es lo primero. Lo segundo, nos están dando esta liga, la voy a compartir en el chat, para que ustedes ingresen al laboratorio virtual de geometría analítica. Y en este caso, nada más voy a sacar mis datos para que no hagan mal uso de mi cuenta. A ver, aquí voy a intentar abrir la guía.
Como datos erróneos, se lo estoy pegando tal cual de lo que me estás dando. Si es un copy-paste en la primera me marco error, bueno. Y bueno, aquí vemos la vista general de los cursos. Tenemos el laboratorio tal cual de matemáticas, pero en su presentación, el de este semestre, y el laboratorio virtual de matemáticas donde ustedes pueden entrar a estos tres elementos. Quizá cambie un poquito la presentación para ustedes. A ver. En la guía que a mí me mandaron, que supongo es la guía que estoy descargando en PDF también, aquí viene cómo ingresar. Ingresan a la liga, comiencen una nueva cuenta, generan su usuario y contraseña, le dan los datos que piden, que es el correo electrónico, el nombre, apellido, ciudad, país, que les digan que no son robots. Y entonces podrán ingresar al laboratorio virtual de matemáticas. A ver, esta es la guía que a mí me entregaron y para ustedes descargué esta, sí es la misma. ¿Vale? Entonces, de la liga que yo les estoy pegando, si ustedes en la pantalla principal descargan el PDF, que es el que tenemos aquí, es el PDF que estábamos leyendo para que ustedes puedan generar su cuenta. Generen la cuenta e ingresen a el laboratorio virtual de matemáticas. Cómo hacer los reportes, cómo descargar. Esto háganlo ustedes si quieren. Yo no les voy a pedir reportes, no les voy a pedir prácticas, porque de por sí tenemos cargada la chamba. Y si les empiezo a pedir más cosas, pues entonces ustedes se van a saturar. ¿Qué es lo que les pediría? En los iconitos en verde nada más. Ahí ustedes entren. Les va a abrir una ventana en Unity. No me gusta esto que no se pueda maximizar. Se tiene una ventana embebida, pero no se puede maximizar. Si la experiencia quieren que sea inmersiva, pues entonces debieran permitir que se maximice. A ver, ahí tenemos la islita con Pelé. Además está con unas manotas, o sea, bueno. Primero, lo lógico sería empezar a navegar y empezar a perderse por el espacio. Eso a mí no me late mucho. Lo primero es, si el objetivo es que el usuario navegue, pues entonces ponlo a navegar, si ese es el objetivo. Pero si el objetivo es que entiendan matemáticamente un concepto, pues entonces mándalo directamente. Aquí les falta un paréntesis. Mándalo a que resuelva esto matemáticamente. ¿Vale? Aquí tienen una barra de estatus y que no funciona del todo bien. A veces como que reinicia al personaje. Si le digo que me voy a la islita 5, ahí dice que está cargando la actividad. Y aquí les da una actividad. Construir un vector. Otra cuestión que no me gusta mucho, por ejemplo, para la parte del vector, ustedes tienen que desplazar el vector, lo cual no es idóneo porque están desplazando algo en 3 dimensiones desde una vista bidimensional. Y si quiero construir el vector a -2, -5 y 4, yo lo que les sugiero es traten de colocarse en una vista que me permita tener el eje, en este caso el eje de las X. A ver, borro esto. De manera paralela a la pantalla. Y así colocan ustedes la componente en -2. Después 5 y 4. A ver. 5 en Y, así que coloco Y hacia este punto y trato de moverlo. Ahí está el 5 y ahí está el 4 en Z. Porque si ustedes lo hacen desde una vista que no muestre de manera paralela los ejes, les va a costar muchísimo trabajo hacerlo. ¿Sale? Y bueno, vayan siguiendo las instrucciones que vienen aquí para que ustedes observen cómo es el vector V respecto al vector A, etcétera. Es la multiplicación de vectores. Bueno, y así para cada una de las prácticas ustedes lo pueden hacer. Esto yo no lo voy a considerar como parte de la calificación. Sí les recomiendo lo hagan para que ustedes visualicen a los vectores en un espacio de 3 dimensiones, que es muchas veces la duda que tienen, ¿sale?
Bueno, pues ahí está ya el laboratorio con su PDF para que se vayan matriculando y dando de alta. Bueno, pues con esto concluimos la clase. Nos vemos el día de mañana. Si hay alguna duda los escucho y si no, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, cuídense mucho, bonito día. Igualmente, maestro, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Santiago. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana, Hasta cuídate, luego, Alexis. profe, gracias. Nos vemos, Hasta Eileen. luego, buen día. Adiós, Denise, adiós, Hugo. Cuídense.